Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al Ateneo Central de Pediatría. En esta oportunidad vamos a presentar estrabismo de instalación aguda. Como siempre les recordamos las normas. Todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Se utilizará el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias y al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material va a ser grabado y subido públicamente a YouTube, al canal del departamento, y les recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Bien, se presenta paciente de 20 meses de edad con antecedentes de espasmo del sollozo que consultó a la Central de Emergencias Pediátricas de San Justo por presencia de estrabismo e instalación aguda. Según referencia de la madre, inició 4 días previos a la consulta con estrabismo del ojo derecho de forma intermitente que evolucionó a las 48 horas con mayor predominancia de la desviación, por lo que deciden consultar. Como antecedentes perinatológicos era un nacido de término con peso adecuado para edad gestacional, que tuvo una alta conjunta con la madre, y patológicos tenía espasmos del sollozo desde los 8 meses de vida, que requirió seguimiento por neurología con electroencefalograma normal. Y cursó infección por COVID hace un mes con sintomatología leve. Al examen físico de ingreso se constató paciente en buen estado general, lúcido, reactivo, conectado, con tono y fuerza conservado. Pupilas isocóricas y reactivas, extropía de ojo derecho. Presentaba marcha inestable y no lograba pasar solo de sedestación a bipedestación. Se realizó interconsulta con servicio de oftalmología, quienes valoraron motilidad ocular sin limitaciones, pupilas isocóricas y reactivas, ausencia de tosis, fondo de ojo normal, y neurología, quienes valoraron mismos hallazgos. En conjunto se decidió realizar tomografía computada de cerebro, la cual fue normal. Al no presentar sintomatología que ponga en riesgo, se otorgó egreso hospitalario y control cercano de forma ambulatoria. A las 24 horas es valorado en consultorios externos de neurología, donde se realizó un nuevo interrogatorio extenso y valoración clínica. Se observaba cierto retraso en la adquisición de pautas motoras con la imposibilidad de lograr la bipedestación sin ayuda. Presentaba marcha conservada con aumento de base de sustentación. Al examen físico continúa con estrabismo divergente intermitente del ojo derecho, ausencia de tosis, con movimientos oculares conservados. Se nota afasia simétrica, microretrognatia y aumento de tejido celular subcutáneo generalizado a predominio de cuello, manos, rodillas y tobillos. Presentaba tono axial y en miembros conservados. No se lograron obtener reflejos bicipitales ni rotulianos. Impresionada paciente con retraso global del desarrollo, obesidad y estrabismo divergente derecho de instalación aguda. Por dichos hallazgos se decidió programar internación por hospital de día para valoración multidisciplinaria. A continuación le doy la palabra a la doctora Magalí Quitín del Servicio de Clínica Pediátrica. No se te escucha, Maggie. Perdón, hola, buenas tardes a todos. Yo lo que hice es simplemente presentar esta diapositiva que un poco resume los datos que recién comentó Paula. Este paciente consultó por primera vez en junio a la Guardia de San Justo y como muestra la cronología, un mes antes había tenido una infección por COVID en el contexto de toda la familia con una enfermedad similar, con sintomatología leve y PCR positiva. Consultó el 21 a la Guardia de San Justo, donde fue evaluado por neurología y oftalmología y se hizo esa tomografía de cerebro sin hallazgos de relevancia. Y ahí presentó que agregó esto, las 48 horas posteriores, un cuadro febril leve, un registro al día entre 38 y 38,5, asociado a odinofagia, fauces un poco congestivas, un cuadro de faringitis leve, sin otros síntomas asociados más que los ya descritos. Cuando ingresa por hospital de día, la verdad es que el estado general del paciente era excelente, vino en conjunto con su mamá y su papá, que estaban muy preocupados por esta situación. La familia se completaba con un hermanito de 6 años, sano, que se había quedado al cuidado de sus abuelos, y la verdad es que todos ellos habían transitado la infección sin complicaciones, y eran todos sanos, la mamá hipotiroidea nada más, pero sin ningún otro antecedente familiar de relevancia. Como bien dijo Paula, el único antecedente patológico del paciente, que tenía 20 meses en ese momento, eran espasmos del sollozo, que la verdad es que lo seguía haciendo y por lo que describían los papás eran bastante significativos. De hecho, habían consultado a neurología por esto y se encontraban en seguimiento y le habían hecho una polisomnografía, en principio que era normal. Y no mucho más que eso, y los síntomas tal como fueron descritos que iniciaron. Ya interrogando un poco más respecto al neurodesarrollo, lo que llamaba la atención
es que en el área motora había tenido adquisición tardía de pautas, más que nada de la marcha, que había sido entre los 15 y los 18 meses, y lo que llamaba la atención del relato de los padres es que decían que siempre le costaba ponerse de pie, que una vez que empezaba a caminar arrancaba, pero que le costaba ponerse de pie, y que esto siempre le había costado, que los primeros pasos habían sido con apoyo, que esto había mejorado, pero aparentemente a raíz del aislamiento que tuvo que cumplir toda la familia, que por contacto estrecho entre uno y otro fue más o menos un mes, ellos notaban como que esta situación había empeorado, pero era difícil poder precisar hasta qué instancia o hasta qué punto esto era algo que ya venía de antes y se exacerbó, o si era algo nuevo, digamos. Daba la sensación que era algo que había, digamos, que era de larga data y que ya venía presente desde antes. Por lo demás, la verdad es que el neurodesarrollo, el chico desde el área social y del lenguaje se lo veía muy bien, muy conectado, tenía excelente intención comunicativa, los padres referían que más o menos decía entre 5 y 10 palabras, hacía juego imitativo. Y bueno, ya en el examen físico llamaba la atención esto, ¿no? El aumento generalizado en realidad del tejido celular subcutáneo con una distribución particular en algunas áreas, tenía mucha papada, era como bien rolludo y eso llamaba la atención, tenía un percentilo 90 de peso para un percentilo 25 de talla que había tenido casi desde el nacimiento. Y algunas facies que al principio no generaban alguna duda, pero la verdad es que bueno, era muy, muy parecido a la mamá, y ese dato que al principio nos llamó un poco la atención, después como que lo desestimamos. En sus hábitos era un niño por los demás sano, usaba pañales, pero diuresis y catarsis no habían sufrido ninguna modificación en el último tiempo, una alimentación variada, para nada selectiva, pensando en algún déficit de alguna vitamina o un micronutriente, y no tenía trastorno dilutorio al relato. Bueno, ahí lo evaluamos, justo ese día estaba la neuróloga acá, Micaela Pauni, así que lo vimos en conjunto, y lo que llamaba la atención del examen neurológico, o sea, del examen físico en general y del examen neurológico en particular, era esta dificultad que el chico tenía para ponerse de pie. Cuando estaba sentado se ponía a llorar, y hasta que los padres no le daban algún tipo de sostén para que pueda pararse, seguía llorando. En cambio, cuando lo sentábamos en una sillita, le resultaba mucho más fácil poder incorporarse. O sea, lo que nos daba cuenta de cierta debilidad proximal de los miembros inferiores de la cintura pélvica. Y lo otro llamativo, también el examen neurológico un poco más objetivo, era, aparte del estrabismo, la areflexia, que realmente fue imposible constatar los reflejos. Con lo cual, en este contexto de un chico que venía con este cuadro de esta exotropía derecha, más la debilidad de los miembros inferiores y la reflexia, nos pareció que era necesaria la internación para poder hacer una imagen precozmente y seguir avanzando en estudios. Y adelante supongo que los irán comentando, así que no voy a ser repetitiva. Muchas gracias, Magali. Continuamos con el relato. Como parte de su valoración se realizó resonancia magnética de cerebro que informó presencia de lesión tumefacta quiasmática derecha, refuerzo postcontraste de los pares craneales y de las raíces de la cola de caballo en relación a poliradiculopatía con compromiso de los pares craneales que podría tener un origen desmielinizante. También se realizó punción de líquido cefalorraquídeo en donde se observó disociación albúmina citológica. Con dichos hallazgos se sospechó en primera instancia el síndrome de Miller-Fisher. Se decidió ampliar estudios en sangre y líquido cefalorraquídeo con anticuerpos antigangliósidos, anti-MOC, bandas oligoclonales y administración de gamma globulina a 1 gramo kilo día en 2 días consecutivos. Se realizó polisomnografía con oximetría con informe normal y velocidades de conducción del nervio tibial anterior con preinforme compatible con enfermedad desmielinizante, compatible con el diagnóstico realizado. Permaneció internado durante 6 días, evolucionando con mejoría clínica al momento del alta. Actualmente continúa con seguimiento por neurología, oftalmología y kinesiología muscular. A continuación le doy la palabra al doctor Federico Garzón, acompañado por la doctora María Eugenia Mayor y la doctora Celia Sánchez del Servicio de Neurooftalmología. Gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Qué te trajo Texas? Bueno, nosotros vamos a presentar el episodio de oftalmología, que fue como el paciente ingresó por guardia. No sé si ahí se escucha bien. Sí, se escucha un poco de ruido de fondo. Sí, hay bastante ruido en el fondo. Ahí lo bajaron un poquito el volumen.
Bueno, nosotros fue un paciente que ingresó por guardia de 21 meses de edad, como ya dijeron, que los padres lo que referían era que notaban una desviación del ojo derecho hacia afuera. Esto lo notaban desde hacía más o menos 5 días, pero en los últimos 2 días lo notaban con mayor frecuencia. Y también decían que por momentos les parecía que desviaba un poquito el ojo izquierdo. Como antecedentes generales, como ya dijeron, era un recién nacido de término, que lo único que presentaba, digamos, como antecedente de importancia eran los espasmos del sollozo, y en el examen, en el primer examen que se le hace desde la guardia oftalmológica, lo que se puede ver es que el paciente fija y sigue. Nosotros, cuando son pacientes de esa edad, tan chicos que no colaboran en la visión, la única pauta que uno tiene para ver si, digamos, un poco cómo está viendo el niño es la actitud visual que tiene. Y la fijación en seguimiento nos habla de que hay una buena actitud visual y que el niño está desarrollando su visión de manera acorde. En ese momento se evidenció que fijaba y seguía, la motilidad no presentaba limitaciones, si bien sí se evidenciaba esta exotropia, esta desviación del ojo derecho, por momentos. O sea, el niño, cuando se le presentaba un estímulo que él tenía que ver y focalizar, se concentraba y esa exotropia la podía manejar, pero si lo agarraban distraído, se evidenciaba la exotropia. El fondo de ojos estaba totalmente normal, con papilas rosadas de bordes netos y no sobrelevadas. Las pupilas estaban bien, no presentaba tosis, y se le hizo una tomografía de cerebro de urgencia que no evidenciaba ninguna lesión cráneoencefálica. Vamos por favor a la siguiente. Se lo cita al paciente a las 72 horas para hacer un control evolutivo, y los padres acá refieren que no presentaba ninguna variación respecto a su desviación ocular. Seguía fijando y siguiendo sin limitaciones, se evidenciaba menor exotropia que en la consulta anterior, las pupilas seguían isocóricas y reactivas, o sea, estaban normales. Una manera que se tiene para un poco objetivar en oftalmopediatría si hay desviación o no es con el test de Hirschberg, en donde lo que se hace es estimular con un estímulo de luz, se puede objetivar en dónde cae el reflejo de la luz. Si es bien en el centro de la pupila, hablamos que tiene un Hirschberg 0, bien en el centro de la pupila en los dos ojos, ¿no es cierto? Que sea en los dos ojos iguales, hablamos de un Hirschberg 0. Y si no, puede ser 30, 45, depende en dónde caiga. En la consulta anterior, el Hirschberg por momentos había sido de 15, y ahora en esta consulta, ya a las 72 horas, era de 0. Costaba mucho porque ya en esta consulta el paciente ya estaba como un poco cansado, costaba ocluirle un ojo y el otro para ver si había predominancia por un ojo o no. En la primera consulta a la doctora le pareció que él prefería mirar con el ojo izquierdo, o sea que podía hablar de que estaba viendo mejor con el ojo izquierdo, pero en esta consulta, en esta segunda, estaba como bastante irritable y costaba mucho ocluirle un ojo y el otro como para ver con cuál veía o se sentía más cómodo. La siguiente, por favor. La siguiente, la resonancia, como ya hablaron, tenía informada esta presencia de lesión a nivel del quiasma, y podíamos hablar también de un origen desmielinizante con compromiso de los pares craneales. Esto, la realidad es que en el primer fondo de ojos no se evidenciaba, lo que esto podría estar relacionado con esta preferencia que tenía el niño por mirar con el ojo izquierdo, por fijar con el ojo izquierdo, pero nosotros ya ahí le perdimos un poquito el rastro porque el paciente después quedó internado, y cuando lo volvimos a ver ya había pasado prácticamente casi un mes desde la primera consulta, y ahí lo volvimos a ver con el oftalmopediatra, y la verdad es que el fondo de ojo seguía siendo normal. Entonces puede ser en estos casos que a veces presenten una inflamación del nervio óptico, que a veces con el tiempo puede o retroceder y quedar sin alteraciones, o en algunos casos puede después con el tiempo dar algún tipo de palidez papilar. Pero esto, la realidad es que hay que esperar aproximadamente 2 meses para empezar a ver la palidez. Entonces todavía cuando nosotros lo volvimos a ver en el fondo de ojos, se veía totalmente normal. Lo que por ahí habría que hacer es volver a verlo en quizás un mes o un poquito más de un mes para ver si ya empieza a tener algún tipo de palidez. La siguiente, por favor. Este es el control que hicimos con el oftalmopediatra, que fue, como les decía, prácticamente al mes de la primera consulta, en donde, bueno, se puede volver a constatar que no tiene ningún tipo de desviación, que el paciente fijaba y seguía con ambos ojos,
o sea que no había una predisposición por usar uno u otro ojo, no prefería uno u otro, y el fondo de ojos, como les decía, seguía estando totalmente normal, con las papilas rosadas, de bordes netos, sin sobrelevación, la mácula sin alteraciones, la retina totalmente aplicada. Siguiente, por favor. Y siguiente, otra foto. Ahí se puede ver el fondo de ojos que estaba totalmente normal. Esto fue más o menos al mes de la consulta por su exotropia aguda. Con lo cual en este momento no hay todavía ningún signo de palidez en la papila. La siguiente, por favor. Cuando hacemos el control de la motilidad ocular siempre se evidencia muchísimo mejor a través de videos. En este caso, por una cuestión de tener que mantener la identidad, la privacidad del niño, lo hicimos con fotos, así que siempre es mucho mejor evidenciable por videos. Lo que uno hace es buscar que el niño, a través de estímulos con juguetes o diferentes cosas que le llamen la atención, hacerlo mirar hacia arriba, hacerlo mirar hacia abajo, la siguiente y la siguiente. Y hacia un costado y hacia el otro. Acá se vio que no había ningún tipo de limitación en ninguna de las miradas. Y la siguiente, y la siguiente. Y lo otro que se hace es ocluirle un ojo y el otro para lo mismo, ver que no tenga como preferencia por un ojo u otro, porque a veces cuando uno le tapa el ojo que ve, el niño busca la manera de esquivar esa oclusión. Entonces se vio que no había ningún tipo de preferencia por un ojo o el otro. La siguiente. Hablando un poquito sobre el síndrome de Miller-Fisher, sabemos que es la tríada característica de oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. En el caso de la oftalmoplejía, la mayoría de los casos están descritos en adultos y puede comprometer fundamentalmente al tercero, al sexto y al cuarto nervio, muchas veces combinados y muchas veces de forma bilateral. También muchas veces presenta compromiso pupilar y es muy frecuente que el paciente consulte por diplopia, es decir, por visión doble, lo cual en este niño por la edad es algo que no se puede objetivar. La siguiente. Este es un artículo que encontramos como para buscando un poco las relaciones entre lo que era el COVID y las alteraciones a nivel oftalmológica. La siguiente. Lo que se vio es que, bueno, obviamente la conjuntivitis, como todos sabemos, es lo que más se ha relacionado hasta la fecha, pero también hay casos descritos en la literatura de parálisis oculomotoras. Estos casos, la realidad es que fueron descritos en adultos, pero hay algunos casos descritos de esto. Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias, Federico. No, por A favor. continuación, le doy la palabra al doctor Cristian Palacios y a la doctora Cristina Besada del Servicio de Neuroimágenes. Ahí estamos. Buen día. Bien, haremos un breve repaso de los hallazgos en las imágenes. Tenemos que efectivamente al paciente le solicitaron en fecha del 25 del 6 una tomografía sin contraste, donde, como podemos ver, no hay ningún hallazgo significativo. El encéfalo es morfológicamente normal en la tomografía, ¿no? Siguiente. Bien. Continuamos en la fecha del 26 del 6. Al paciente le realizan una resonancia de encéfalo y de columna total con contraste, en la cual estos cortes axiales de la secuencia FLAIR, o sea, este es un reformateo del volumen FLAIR que se realiza, no vemos alteraciones morfológicas ni lesiones representativas en el encéfalo, ¿no? Siguiente. Bien, ahí tenemos un plano coronal y otro sagital de la misma secuencia reformateada, donde vemos que las proporciones en el encéfalo son normales y que no vemos ninguna señal anómala, al menos en esta secuencia FLAIR. Bien, siguiente. Ahora, eso en relación a lo que es el encéfalo. Adicionalmente se hizo resonancia de órbitas en ese volumétrico FLAIR, en reconstrucciones oblicuas anguladas a los nervios ópticos. Vemos que en el eje, en el plano axial, vemos una lesión que afecta el margen lateral derecho
del quiasma óptico, señalado con la flecha roja, ¿no? Y la imagen sobre la derecha vemos que tiene alta señal, efectivamente, alta señal en FLAIR, en comparación con el nervio óptico contralateral. Y la imagen en el centro y abajo, en el plano coronal, vemos un aumento de la señal del margen lateral del quiasma óptico, del lado derecho. Siguiente. Ahora, eso en las secuencias morfológicas. Después se administró el medio de contraste endovenoso y con el contraste endovenoso no hubieron refuerzos encefálicos patológicos, pero sí encontramos un tipo de refuerzo que comprometía a pares craneales. En estos casos, sobre la izquierda tenemos los nervios trigéminos, ¿no? Con un refuerzo en su porción intracisternal. Adicionalmente, en los poros acústicos vemos al paquete acústico facial reforzando de forma bilateral y simétrica, y también al sexto par craneal que refuerza de igual forma, ¿no? De ambos lados y de forma simétrica en todo su trayecto intracisternal. Siguiente. Bien, tenemos la primera imagen sobre la izquierda, un plano coronal donde vemos el refuerzo de hacia arriba, ambos nervios trigéminos que son los más voluminosos en esta imagen. Vemos los poros acústicos con el refuerzo del paquete acústico facial, y en la parte más medial vemos el refuerzo del sexto par craneal. En las imágenes del centro, ambas son en plano axial. Vemos que la lección tumefactiva en el aspecto lateral derecho del quiasma óptico efectivamente se ve hipointensa en este T1 con contraste, que no tiene ningún tipo de refuerzo, ¿no? Pero vemos un discreto refuerzo casi en la entrada de la porción intracanalicular del nervio óptico del lado derecho. Adicionalmente, también vemos refuerzo de los pares craneales bajos, ¿no? Y acá otra imagen donde se ve un poco la simetría con mejor detalle, porque estos son cortes dirigidos a la órbita del refuerzo alrededor del nervio óptico del lado derecho. Siguiente. En las imágenes de la columna lumbar vemos un cono medular con adecuada señal y volumen en las secuencias morfológicas, y tras la administración de contraste vemos un refuerzo, ¿no? Que compromete al cono y a las raíces de la cola de caballo, que en la siguiente imagen vamos a verlo en un plano axial. Vemos este tipo de refuerzo que es bastante característico, que es de tipo leptomeningio, ¿no? Efectivamente. Siguiente. Bien, adicionalmente al paciente se le pidió una espectroscopía por resonancia, en las cuales vemos representados los tiempos de eco corto sobre la derecha, perdón, sobre la izquierda e intermedio sobre la derecha, donde no vemos metabolitos anómalos o alteración entre la relación entre los metabolitos cerebrales. No. Con estas imágenes morfológicas del encéfalo, que son relativamente normales, el único hallazgo morfológico positivo fue la lesión tumefacta del quiasma óptico del lado derecho, y el refuerzo post-contraste de tipo leptomeningio, o sea, en realidad perineural. Nos planteamos varios diferenciales desde el punto de vista de las imágenes, teniendo en cuenta desde lo infeccioso como que lo más representativo, por ejemplo, en el caso de la TBC o la criptococosis, que dan este tipo de refuerzo leptomeningio, sobre todo basal, ¿no? Pero en el contexto del paciente no cerraba mucho este diferencial. Adicionalmente tenemos los refuerzos leptomeningio de tipo primario o secundario relacionado con tumores, que en este caso tampoco no cerraba. Y bueno, con el dato clínico del paciente, con la oftalmoplegia y la hiporreflexia, que era el momento que nos consultaron en el estudio, buscamos algunas referencias y concluimos con el caso con un compromiso
de los pares craneales y de las raíces de la cola de caballo, ¿no? Entonces, esta fue la referencia bibliográfica que incluimos dentro del informe, donde hacen referencia al compromiso de los pares craneales en pacientes con Miller-Fisher, y hacen la revisión de varios casos donde, continuamos, vemos que las imágenes de referencia de los pacientes son similares a nuestro caso, con el compromiso bilateral y simétrico de los pares craneales, ¿no? Así como de las raíces de la cola de caballo. Vemos en este corte axial algo bastante característico, este refuerzo, ¿no? Donde, siguiente, por favor. Otro paciente, otro caso con refuerzo de los nervios faciales, o sea, en realidad el paquete acústico facial, los nervios trigéminos, que acá se ve en el plano coronal, ¿no? Y el sector paracraneal, que en este caso era menos llamativo que en el caso que estamos presentando. Y siguiente. Y en este último caso de referencia tenemos un caso en el cual vemos que hubo compromiso con una lesión edematosa en uno de los nervios ópticos, ¿no? Con todo el refuerzo que ya hemos comentado que lo tenía nuestro paciente. Muchas gracias, Cristian. A continuación le doy la palabra al doctor Javier Jerez del Servicio de Neurología. Bueno, yo voy a partir más o menos de que nosotros los conocimos en la sala del Servicio de Neurología, un poco para repasar un poco lo que era el examen neurológico al ingreso. Un paciente con un sensorio normal, cavavigil reactivo, conectado con el medio. Sí nos llamaba la atención un fenotipo con una ligera microretrognatia y este aumento del tejido celular subcutáneo generalizado que habló un poco Magali también al inicio. Al examen físico, fascia simétrica, la verdad que no tenía ningún compromiso que generalmente buscamos nosotros vulvar, con reflejo nauseoso presente, un velo de paladar simétrico. Sí llamaba la atención esta exotropía del ojo derecho, que era intermitente, no tenía compromiso pupilar, tampoco tenía ptosis, y los reflejos que estaban en el examen físico osteotendinoso que estaban abolidos, con una marcha inestable, ¿no? Que según referencia a los padres, y que contaba un poco más, que no habían logrado esa transición de sentado a parado por sí solo, sino que había que llevarlo siempre a la bipedestación para que pueda deambular. El siguiente. Y algo que, bueno, que llamaba también la atención era lo que era el peso, ¿no? Que estaba por encima del percentilo 90, sí tenía una talla y un perímetro cefálico acorde. En ese contexto, como los antecedentes de relevancia, para repasar un poco de lo neurológico, inició en seguimiento por nosotros en junio del 2020, en el cual por unos episodios paroxísticos que fueron asumidos como no epilépticos, asumidos como espasmo del sollozo, con electroencefalograma normal. En ese momento no habían referido un examen físico normal. Y el 10 de mayo, bueno, que cursó con el COVID, fue positivo, con un cuadro leve sin internación. Lo que sí al interrogatorio habla la madre de que posterior a ese cuadro nunca había llegado al basal en cuanto a lo motor, que había quedado con una marcha inestable. No tuvo aplicaciones de vacunas recientes. 10 días previos, esto con el interrogatorio casi ya previo al alta, nos dice que 10 días previos al inicio de los cuadros tuvo con heces delegadas, y el 21 de junio, que fue en el hospital de día, un registro febril sin foco claro, que nos pareció relevante por la sintomatología y el cuadro con el que se asumió el paciente. Siguiente. Así como interpretación diagnóstica, nosotros basándonos en los 3 pilares que teníamos y que fueron hablando un poco los anteriores colegas, desde la clínica en un paciente sin encefalopatía, ¿no? Con un compromiso de una exotropía de inicio agudo, con la reflexia en miembros inferiores y este trastorno de la marcha, que si bien tenía ya previo, la resonancia con este refuerzo por contraste de los pares craneales que fueron descritos, y el refuerzo leptomeningio post-contraste a nivel del cono medular y raíz de la cola del caballo, y el líquido cefalorraquídeo, que fue tomado el día 8, iniciado los síntomas, con una disociación albúmina citológica, y teniendo en cuenta los antecedentes previos infecciosos, tanto COVID positivo hace 1 mes y 6 días del inicio del cuadro, la fiebre está reciente sin foco claro, y heces delegadas 10 días previos, nosotros lo asumimos en ese contexto como una polirradiculoneuropatía inflamatoria
origen desmielinizante, y en ese contexto lo asumimos como primera opción el síndrome de Guillain-Barré, también descrita por imágenes, ¿no? Así que en ese contexto, nosotros asumiéndolo con esto, como una polineuropatía desmielinizante inflamatoria inmunomediada, posible origen inmunomediado, se inició con lo recaudado el pasaje de gamma globulina, ¿sí? Que lo hicimos en 2 días consecutivos a 1 gramos kilo día. Como plan de estudios se pidieron una serie de estudios complementarios, porque siempre cuando pacientes de corta edad, menos de 1 año, o menos de 2 años, en los cuales se presentan con esta sintomatología, uno tiene que hacer un descarte de algunas otras patologías, que son los famosos MIMIC, tanto de Guillain-Barré como de Miller-Fisher. Se pidió bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo y IgG, variadas, que fueron normales. Se pidió una polisomnografía, más que nada teniendo el antecedente de estos cuadros o episodios de eventos paroxísticos no epilépticos, que fue normal. Dentro de los estudios electrofisiológicos sí se pidió la velocidad de conducción, que vinieron patológicas, que fueron descritas anteriormente, y pedimos el panel de anticuerpos antigangliósidos, que fue en este caso negativo. También pedimos anti-MOC, más que nada teniendo esas lesiones, en cuenta esa lesión tumefactiva del nervio óptico como presentación, y teniendo en cuenta otras banderas rojas para enfermedades desmielinizantes en este contexto dentro del espectro, el retraso madurativo, el compromiso del sistema nervioso periférico, y este realce meningio. Si bien la forma más frecuente, eso lo aclaro, el MOC en pediatría lo más frecuente es como una leucoencefalopatía, la más frecuente, ¿sí? Como una encefalopatía, la forma de presentación. Fue negativo, y bueno, y por vigilancia epidemiológica se mandó todo al Malbrán el tema de los cultivos. Se pidieron algunos estudios laboratorios metabólicos que fueron hasta ahora todos normales. Así que el siguiente, Paula, esto un poco para volver a recalcar un poco de lo que es el compromiso del estudio electrofisiológico. Lo que se vio es que a nivel sensitivo no se obtuvieron respuestas reproducibles, y a nivel de lo que son nervios motores, lo que tuvo es lo característico de esta enfermedad, y latencia prolongada, una velocidad disminuida con amplitud disminuida, un bloqueo de la conducción, y el compromiso que más ha predominado en miembros inferiores y la ausencia de la onda F. Siguiente. Haciendo como un repaso de la revisión bibliográfica, uno cuando plantea el síndrome de Miller-Fisher, uno lo plantea como dentro del espectro del síndrome de Guillain-Barré. Esta imagen me pareció muy linda porque generalmente, más allá de por ahí de los estudios electrofisiológicos, uno se basa mucho en lo que es la clasificación clínica, ¿sí? Ustedes van a saber acá 6 tipos de personas, en las cuales lo que muestra en rojo, el cuadriculado, es el compromiso de lo que es la debilidad muscular, la parte motora, y después todo lo que es en la línea de los últimos 2, en los cuales van a ver como una línea doble remarcada, habla de la ataxia, y van a ver una Z al final, que es más que nada para el compromiso cuando hay compromiso del sensorio, ¿sí? Pues hablamos de los 6 patrones en los cuales se describe el síndrome de Guillain-Barré clásico, en los cuales vamos a tener una cuadriparesia flácida, siempre ascendente, donde hay compromiso generalmente de la musculatura de la parte respiratoria. Después tenemos el síndrome de Guillain-Barré paraparético, ¿sí? Más compromiso de miembros inferiores. Después tenemos una forma de presentación, que es la tercera, que es una compromiso más faringo-cérvico-braquial, ¿sí? O debilidad de miembros superiores, todo lo que es de la parte del cuello, y compromiso vulvar. Después solo el compromiso que es más de una parestesia como bifacial, ¿sí? Una debilidad bifacial. Y después el anteúltimo, que es el síndrome de Guillain-Barré, en el cual generalmente hay un compromiso de una oftalmoparesia, ¿sí? Oftalmoplegia, compromiso generalmente del sexto par, también del tercero o del cuarto, como habían dicho, y la reflexia característica, ¿no? Y la ataxia que compromete a este paciente. Y después tenemos el síndrome de Bickerstaff, en los cuales generalmente ya aparece un compromiso más del sensorio, ¿sí? Entonces, la imagen que está ahí al lado me pareció buena, porque generalmente uno habla de lo que es el espectro y cómo se van superponiéndose estas patologías en un mismo síndrome. Se describen varios tipos de anticuerpos que están relacionados con este tipo de patología, dentro de las cuales están los antigangliósidos. Generalmente siempre es posterior a algún proceso infeccioso. Lo más característico descrito en la literatura en un 80-90% es por Campylobacter jejuni, ¿sí? Como un cuadro de una gastroenteritis. También están descritos los cuadros respiratorios, la hemofiloinfluenza,
como características principales. Y después generalmente algo que llamaba la atención era en el contexto de esta pandemia actual, generalmente como es el virus que generalmente está circulando ahora, y generalmente de los reportes de los últimos controles de publicaciones de Miller-Fisher fueron en contexto de infecciones por COVID positivo, ¿sí? Generalmente era el virus que está circulando actualmente. Estos anticuerpos antigangliósidos principalmente, y recalco acá, en el antigangliósido tipo GP1B, tiene un papel más que nada en la patogenia de este síndrome, especialmente en la oftalmoplejía. ¿Sí? Esto tiene que ver más que nada por la distribución de los receptores y donde actúan estos anticuerpos. El siguiente, Paula. Esto un poco para la clínica, resumir un poco, este es un trabajo más o menos de 581 pacientes. Recalqué algunos síntomas importantes. La edad es algo importante, ¿por qué? Porque generalmente la mayoría de los pacientes son de 2 años, después adultos, los descritos en la literatura, son pocos pacientes pediátricos, pero lo más característico es que el síntoma inicial casi siempre no hay alteración de la conciencia, a diferencia de lo que pasa por ahí en el Vickers-Staff. El compromiso, casi 100% de los pacientes está esta oftalmoplejía externa, con la reflexia, ¿sí? Que uno lo va a encontrar, o una hiporreflexia, por ahí a diferencia del síndrome de Guillain-Barré, que por ahí en un 10% uno puede llegar a encontrar reflejos normales o excitados, y después la ataxia, que es otra característica. Y lo recalqué a lo último, que es generalmente estos pacientes nunca llegan, a diferencia del síndrome de Guillain-Barré clásico, a lo que es al requerimiento de la asistencia ventilatoria, ¿sí? Por eso hablamos de que el pronóstico de estos pacientes es bueno y llevan a una letalidad generalmente menos al 5%. En estos casos, estos pacientes que tuvieron que entrar a respirador fueron más que nada por la causa infecciosa, que fue un cuadro respiratorio, ¿sí? Generalmente neumonía. Siguiente, Paula. Así que esto es lo que hablamos recién, que el pronóstico es bueno, y después de esto me pareció bueno de toda esta cantidad de pacientes que tuvieron, que generalmente el Campylobacter jejuni es el que más se lo logra aislar, ¿sí? Y después hay un gran porcentaje de pacientes en los cuales generalmente no se logra aislar nada por el tema de que se llega tarde por ahí a pensar en el diagnóstico, y en los cuales a veces por mecanismos uno no lo logra aislar a los gérmenes posibles causantes de esto. Siguiente. Así que nada, para hablar un poco de los anticuerpos, porque este paciente los anticuerpos fueron negativos, generalmente uno puede identificarlo en un 68 a un 83% en las distintas series, y esto hizo como un recuento de lo que estaba en la literatura, de que generalmente uno lo encuentra, se lo puede identificar solo en este porcentaje. Hay un porcentaje alto todavía de pacientes en los cuales uno puede venir negativo, y no eso te saca del diagnóstico del Miller-Fisher, ¿sí? Generalmente el punto máximo de esto que uno lo puede aislar, o pueden venir anticuerpos positivos, es en la primera semana, y después empieza a disminuir considerablemente a la segunda, tercera semana, ya a un 44-33%. Siguiente. Con respecto a los estudios complementarios que uno solicita a estos pacientes, generalmente el líquido cefalorraquídeo uno puede encontrar una disociación albúmina citológica más o menos en un 46 a un 76%. Esto siempre es posterior a la semana de iniciado los síntomas, más o menos un 46, un 44% lo puede encontrar en el primero o el segundo día, si yo lo punzo, esta disociación, generalmente con proteínas altas, en los cuales también puedo llegar a encontrar una pilocitosis, pero no más de 50 células, pero no es lo habitual. Y después, bueno, generalmente después de la primera semana, ya con un 76 a un 90% de positividad de este hallazgo. Después en la resonancia cerebral también, generalmente normal, puede variar, hay distintas series de casos que pueden ser inclusive normales, pero lo más descriptos son los realces de las raíces nerviosas. Hallazgos anormales en el electroencefalograma, la verdad que en Miller-Fisher es menos del 25%, y generalmente es porque estaban asociados generalmente a otra patología, y lo más característico es encontrar dentro de la encefalitis de Vickers-Staff. Y dentro de los hallazgos electrofisiológicos, lo que más consistente están en la literatura es que tenemos estos potenciales de acción de nervios sensoriales reducidos y esta ausencia de la onda F. Como tratamiento, la verdad que no hay muchos estudios sistemáticos, aleatorizados, prospectivos con respecto al tratamiento. Hay algunos inclusive series de
de estudios en los cuales proponen no tratar a estos pacientes, ¿sí? Y hay otros en los cuales generalmente la propuesta de tratamiento tiene que ver con la mejora clínica, ¿sí? Pero son muy escasos los N de pacientes en los estudios. Así que lo que está descrito es que lo que se indica se llama globulina, lo que está recomendado, a 2 gramos kilo en 2 días, y después uno valora de acuerdo a la evolución clínica del paciente si hay que volver a repetirlo. Vale aclarar que el síndrome de Miller-Fisher, así como el síndrome de Guillain-Barré, el 90% de los pacientes tienen un curso clínico que es monofásico, hay un 10% que sí pueden llevar a la recidiva, digamos, o pacientes que pueden volver a recurrir, eso siempre teniendo en cuenta nosotros más o menos las 8 semanas entre el inicio de los síntomas y si hay algún tipo de fluctuación, y después la otra es la plasmaféresis, que esto va a depender mucho de qué maneje cada centro, ¿sí? En algún momento también se describió la presencia de corticoides, la verdad que en pacientes pediátricos no hay grandes reportes, y la verdad que en los pacientes que se pasó corticoides se terminó pasando gamma globulina, es donde se vio la mejoría. El siguiente, creo que esto es todo. Sí. Muchas gracias, Javier. A continuación abrimos el espacio para preguntas o comentarios que quieran hacer. Yo aprovecho y pregunto con respecto a esto que mencionaste recién, Javier, con los estudios que están surgiendo de asociación del COVID. No sé si eso es algo que se está viendo aumento de números de Guillain-Barré o la misma población, pero se puede ver asociado a una infección pasada por COVID. No sé si me entiende la pregunta. Bien. Sí, sí. A ver, la mayoría de los reportes que están son de adultos, ¿no? Dentro de las series pediátricas, lo que más está descrito es un síndrome de Guillain-Barré, el clásico, ¿sí? La verdad que hay pocas publicaciones de síndrome de Miller-Fisher. Dentro de las publicaciones de Miller-Fisher, la verdad que el compromiso, digamos, fue tal cual de la clínica de presentación, ataxia, oftalmoplejía. Generalmente la oftalmoplejía o la exotropía, los compromisos oculares como la manifestación por ahí más que lo lleva a la consulta al paciente, y eso es donde ahí se empieza la seguilla de estudios, ¿sí? En lo que sí vimos, buscando un poco, en los cuales generalmente, inclusive en algunos pacientes se buscó en el líquido cefalorraquídeo y que vino negativo, ¿sí? Y esto tampoco te dice que te descarta, ¿sí? Lo que vos tenés que tener en cuenta es solo el antecedente infeccioso previo que pudo haber desencadenado esta cascada inmunológica, ¿sí? Bueno, inclusive aún no aislando ningún tipo de virus o bacteria o agente etiológico específico, digamos, vos no descartás esto, ¿sí? En la literatura están descritos varios pacientes, la mayoría es adultos, y un escaso número de pacientes en algunas series de reportes. Bueno, de las preguntas que están surgiendo de parte de la residencia es ¿cuál es la evolución actual del paciente? No sé si querés contestar primero vos, Javier, y después de oftalmología, que también lo están siguiendo. Dale. La verdad que clínicamente el paciente viene en mejora. La última evaluación fue más o menos hace 15 días por nosotros, en las cuales tiene ya los reflejos que estaban abolidos anteriormente, tiene 1 en 4, ¿sí? Hablamos de hiporreflexia ahora. Con respecto a lo motor, está llegando más a lo basal, inclusive vimos un video porque tuvimos una consulta por demanda espontánea que lo había mandado la gente de terapia ocupacional, porque lo había visto como con algo de marcha inestable. Después la mamá nos mostró un video en los cuales generalmente fue un solo día. Esto también está descrito en estos pacientes, generalmente hacen esta fluctuación y uno lo espera dentro de las primeras 8 semanas de haber pasado la gamma globulina, y se lo incluye mismo dentro de las fluctuaciones del mismo cuadro, ¿sí? Ahora, si por ahí hay algún tipo de alteración de la marcha otra vez, o aparece esta oftalmoplejía después de 8 semanas de iniciado el tratamiento, uno ya se replantea a ver si es del mismo curso monofásico que está cursando el paciente. Pero clínicamente viene en mejoría, y bueno, y se sigue el control más que nada con la gente de neuromuscular acá del servicio. Bien, y no sé si María Eugenia o Federico quieren decir de oftalmología cómo viene. Sí, de oftalmo lo vio la doctora Sánchez hoy. La verdad que ya los padres no manifiestan que el nene desvíe el ojo. La verdad que el fondo de ojo todavía está normal, y yo lo que espero con ansias es verlo en un mes más, a ver si desarrolla algún tipo de palidez, porque la verdad que
cuando inició la consulta lo vi yo, y la verdad que favorecía la visión del ojo izquierdo, o sea, pareciera como que el ojo derecho, que es justo el que tenía el realce a nivel del vértice orbitario, parecía como que cuando uno le mostraba una imagen más nítida, un videíto o algo, quería mirar con el ojo izquierdo y no con el ojo derecho, o sea que puede ser que además haya habido un pequeño compromiso visual que ya después al mes nos evidenció, y bueno, la firma la tendríamos que desarrolla alguna palidez papilar posterior que se vería recién dentro de un mes. Así que bueno, vamos a ver, pero fuera de eso, ahora en este momento tiene un examen oftalmológicamente normal, o sea en su visión y en sus movimientos oculares. Bien. Acá también preguntan para neurología, ¿hay algún límite de tiempo para el pasaje de gamma globulina? Si es tiempo en días, generalmente lo que se hace son la cantidad esa que hablé, 2 gramos kilo de día, se puede repartir en 2 días o incluso en algunas series lo reparten en 5. ¿Sí? Nosotros para esto generalmente siempre lo preferimos en 48 horas. ¿Sí? Creo que se refiere más a si hay un tiempo desde el inicio de síntomas, como en Kawasaki, uno diría los primeros 10 días tendríamos que hacer el tratamiento. Bien. Del inicio de los síntomas, digamos, vos tenés la sospecha y confirmás, digamos, por clínica y por imagen, uno ya tiene que pasar, digamos, la gamma globulina, ¿sí? Vos empezás a ver algún tipo de mejoría, generalmente pasada la semana, 7 a 10 días, empezás a ver una mejoría clínica, ¿sí? Por ahí en algunos pacientes se retrasa un poco más y vos lo podés ver recién a los 14, 15 días, ¿sí? La evaluación generalmente lo tomás en aproximadamente 28 días, digamos. Total. Perfecto. Sí. Y en el caso que se pasara en un tiempo más tarde, ¿podría llegar a tener peor evolución? La verdad que no. Generalmente hay algunos reportes, esto por lo que uno está escrito, ¿no? Generalmente hay reportes que pacientes que pasaron inclusive hasta 3 meses posterior, digamos, se inició los síntomas, y la verdad que tuvieron una recuperación buena, ¿sí? Por ahí, esto hablando más de la parte muscular, la parte... por ahí a algunos sí le cuesta más recuperar el tema de los reflejos y todo eso, pero no, la verdad que tienen mejoría, inclusive hasta 3 meses. ¿Y cuánto tiempo se continúa el seguimiento de estos pacientes? Pensando en esto que dijiste que hasta las siguientes 8 semanas podían tener fluctuaciones, pero requieren seguimiento tal vez a lo largo de un año o más tiempo. Y, a ver, uno lo va a seguir, este paciente al no tener tampoco el respaldo de los anticuerpos antigangliósidos y tener ya un retraso motor previo, madurativo, tener estas lesiones que si bien están descritas, por ahí realmente uno lo tiene siempre como bandera roja, está lo de la lesión estromefactiva nervio óptico y todo eso, uno lo va a hacer un seguimiento un poco más estricto y seguimiento un poco más largo plazo, seguro, 2 o 3 años, y ver a ver cómo sigue el desarrollo, ¿no? Más allá de la patología que tiene ahora, aguda, en este caso puntual. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario que quiera hacer? ¿Yo puedo preguntar para la doctora Besada? Sí, ¿Sí? Imágenes. sí. El tiempo de, si uno tiene que volver a repetir las imágenes, o más que nada viendo por ahí estas mejorías en el tema de nervios, del realce de los nervios craneales. ¿Hay un tiempo estipulado para esto? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, y habitualmente uno espera que cedan la parte clínica y por lo menos es un mes, ¿no? Como para tener cambios que sean más o menos significativos. En este caso yo quisiera contarles nuestra experiencia. Cuando el paciente ingresa, teníamos muy pocos datos. Cuando ingresa me refiero cuando ingresa al resonador, ¿no? Ya teníamos a los médicos que todavía no había terminado el estudio y no teníamos todos los datos, solo teníamos el tema oftalmológico, tal vez porque ya había consultado antes y ya era conocido con ese tema, pero lo de la ataxia, lo de la debilidad, esa parte no la teníamos, y como es un estudio largo y tardó bastante, la verdad que lo fuimos viendo de a poquito, vimos la lesión
del nervio óptico de entrada, porque la buscamos, porque era lo que nos pedían ver, justamente la vía óptica, pero después recién cuando cuando terminó el estudio y lo pudimos ver con un poco más de tranquilidad todas las secuencias y encontramos todos esos realces, que como ustedes saben el contraste se hace al final, eso apareció recién al final, y no había lesiones en el parénquima encefálico, hasta que no hicimos el contraste no nos encontramos con todas estas imágenes. Es por eso que le incluimos, como ya no los pudimos encontrar, a veces los médicos están de entrada y después no sabíamos bien con quién hablar, por eso les incluimos una cita bibliográfica cuando vimos que encontramos imágenes similares en este síndrome, pero nos faltaba la otra parte, ¿no? La parte clínica, a ver si cerraba o no, porque no teníamos todos los datos. Yo no sé si a ustedes, después me llamó la atención que la doctora Tejerizo, cuando nos pide participar en el Ateneo, también hace mención del artículo, o sea que creo que puede ser útil que incluyamos artículos cuando es un caso que es fuera de lo habitual, obviamente. Les quería preguntar de qué manera, si les es útil, si les es fácil acceder cuando lo ponemos así en el informe, que no hace tanto que empezamos a incluir alguna de estas... La verdad que sí, fue muy útil. Yo creo que fue muy útil, fue fácil accederlo digamos, al artículo, y en ese momento en los cuales generalmente se sucedió todo rápido, imágenes, función y todo, creo que fue mucho más enriquecedor, digamos, ¿sí? Porque había que plantear en ese mismo día el inicio del tratamiento, ¿no? Uno siempre plantea que cuanto más rápido le pone el tratamiento, mejor va a ser el pronóstico, ¿sí? Así que creo que sumó un montón. Coincido con el doctor Jerez, la verdad que desde la parte, hablándolo con, bueno, ahí la doctora Magali también puso que fue algo muy útil, pero hablándolo también con no solo los médicos de planta, los residentes, como que fue muy instructivo, permitió entenderlo mucho más al paciente, y bueno, no solo lo que dijo el doctor recién, que se le puede instaurar más rápido el tratamiento, como que sirvió creo que para no solo terminar de confirmar el diagnóstico, sino para terminar de entenderlo al paciente. Y está bueno así también cuando es un caso así que se trata en forma multidisciplinaria, porque están los oftalmólogos, los neurólogos, los pediatras generales, que uno a veces habla con uno y después el otro por ahí no se entera. En cambio, de esta manera, al ponerlo en el informe, cualquiera que lo lea puede verlo y bueno, tomar la conducta, incluso los residentes, que son los que la mayoría de las veces están a cargo del paciente in situ, digamos. Tal cual, y aparte fue un artículo clarísimo que era muy fácil de poder interpretar. Sabemos que justamente por eso los convocamos a ustedes, porque las imágenes siempre son algo que nos puede costar un poquito más de interpretar y saber dónde está la lesión, pero si uno ve las imágenes y tiene este artículo a la mano, puede entender perfectamente dónde hay que mirar en la resonancia de este paciente, así que coincidimos creo todos que esto que se hizo en esta oportunidad es algo que bienvenido sea que se siga repitiendo, porque realmente fue muy, muy útil. Genial. Bueno, veremos el control cuando se vaya a hacer. Yo calculo que eso depende, Javier y la gente de oftalmo, de la evolución del paciente. A partir de un mes uno puede empezar a pensarlo, también puede esperar más, cosa de poder, digamos, no tener ningún tipo de realce que sea bien distinto del primero, ¿no? Por ahí un poco lo que decía la doctora Mayorga, de ver si esa papila cambia. Bueno, ahí pedir todo el estudio de vuelta a ver si las lesiones remitieron. Sí, nosotros generalmente en enfermedades milenizantes y todo eso, generalmente a las 3-4 semanas de iniciado el cuadro, digamos, del tratamiento, solicitamos nueva imagen. Así que quería saber un poco a ver cómo, en este caso también. Y después para terminar de cerrar de lo neurológico, recalcar, digamos, que la clínica en estos casos y los exámenes complementarios son sumamente importantes. No necesitamos tener los anticuerpos positivos en esta patología, a diferencia por ahí de otros tipos de enfermedades inmunomediadas, para iniciar el tratamiento y para asumirlo, ¿sí? Obviamente siempre en este paciente, cuando son muy chiquititos y además tienen otra cosa agregada,
como banderas rojas el seguimiento y por ahí el descarte de otras patologías más frecuentes, como las patologías metabólicas o más para la edad, uno la tiene que tener en cuenta. Así que por ahí el seguimiento va a ser un poco más estrecho de lo neurológico en este paciente. Muy bien, gracias Javier por ese último comentario y gracias a todos los que participaron. Nos despedimos acá que ya cumplimos con el tiempo. Gracias y buenas tardes. Gracias. Chau, chau.